Bueno, sigamos. Se ve bien y se oye bien, ¿sí? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces estábamos, ¿verdad? Viendo la amplitud máxima, la amplitud pico a pico, el valor efectivo o RMS. Entonces, gráficamente, lo que vamos a tener es que si nosotros tenemos una forma de onda ahí cualquiera, ¿verdad? Puede ser una forma de onda, ahí complicada, ¿verdad? Como algunas que les he enseñado, ¿verdad? Pero que se repite a sí mismo, ¿verdad? Una forma de onda así. Entonces, el valor pico a pico es este señor que está aquí, de pico positivo mayor al pico positivo menor. Digamos que este es el pico positivo menor. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí está el valor, ¿verdad? Entonces, este es el valor pico a pico. O sea, este se llama amplitud P-P, pico a pico. La amplitud RMS es un valor que está por aquí. Más o menos ahí. Es una integral, como les digo, pero no vamos a meternos con la integral. Entonces, digamos, este es el valor, la amplitud RMS. Y la amplitud pico es, digamos, este valor. Ok, esta es la amplitud pico, a pico. Ok, seguimos con las definiciones. Entonces, en la maquinaria hay unas vibraciones que se llaman vibraciones libres. Y vamos a decir, son las vibraciones causadas por fuerzas instantáneas y se dan a las frecuencias naturales de los sistemas. Entonces, ya que nombramos frecuencias naturales, vamos a definirlas también, ¿verdad? ¿Verdad? Las frecuencias naturales, entonces, son las frecuencias a las cuales los sistemas intercambian su energía potencial con su energía cinética. Entonces, ¿cuándo la maquinaria presenta las vibraciones libres? Bueno, cuando dice que son vibraciones provocadas por fuerzas instantáneas. ¿Cuándo se dan fuerzas instantáneas en una maquinaria rotativa? Por ejemplo, cuando arranca, ¿ok? Entonces entra el par de arranque, ¡pa! Y empieza a dar vuelta. Entonces toda la máquina, todo el motor, la turbina, el abanico, lo que sea, tiende a vibrar a sus frecuencias naturales, que son las frecuencias a las cuales intercambia su energía cinética con su energía potencial. Vean este elemento. Este elemento
estructural siempre vibra a la misma frecuencia, ¿lo ven? Porque es el mismo elemento. Entonces yo le doy una fuerza instantánea y ella vibra siempre a su frecuencia natural. Entonces, eso es otra de las propiedades de los sistemas físicos o de las máquinas rotativas o de los elementos estructurales, ¿verdad? Esto, por supuesto que lo llamamos regla plástica, ¿verdad? Pero esto es un elemento estructural, ¿verdad? Entonces, todos los elementos estructurales tienen sus frecuencias naturales a las cuales vibra, o sea, intercambia su energía potencial con su energía cinética. Los modos naturales, entonces, vamos a decir que entonces los modos naturales son los modos o perfiles que presentan los sistemas cuando vibran a cada una de sus frecuencias naturales. Ok, el movimiento rotacional decimos que es el movimiento movimiento de rotación propio de la unidad que se está analizando. Entonces, en las unidades se presentan dos tipos de movimiento. El movimiento rotacional, que es el movimiento propio de la máquina, ¿verdad? Y el movimiento rectilíneo. Movimiento rectilíneo que vamos a decir que es el relativo a la máquina rotativa. Y vamos a decir que es el movimiento en el sentido radial que produce las vibraciones mecánicas. Son movimientos periódicos y son causados por diversos problemas en la maquinaria, tales como desbalance, desalineamiento, ejes torcidos, daños en roles, cavitación, problemas de desbalance, eléctrico, de fases, etcétera. Vibraciones forzadas.
es el otro elemento que tenemos que entender de la maquinaria. De las vibraciones forzadas, vamos a decir que son las vibraciones causadas por las excitaciones producidas en la propia máquina. Estas vibraciones son las que producen el movimiento rectilíneo del párrafo anterior. ¿Ok? Y por último, la definición que vamos a ver es la definición de resonancia. Y la resonancia, vamos a decir, que la resonancia es el fenómeno que se presenta en los sistemas cuando la frecuencia de la excitación coincide con alguna de las frecuencias naturales del sistema. Consiste en que las amplitudes de las vibraciones van incrementando su amplitud hasta que el sistema o una de sus partes no soporta más energía potencial y entonces se destruye. Yo les mandé a hacer la tarea sobre el puente del Tacoma Narrow Bridge. No. No, profe. No, entonces vamos a verlo aquí un momentito. Entonces vamos a buscarlo aquí y entonces ponemos Tacoma Narrow Bridge Collapse, ese mismo. Y entonces vamos a verlo. Esto fue una resonancia. Bueno, hay un grupo de gente que dice que no es resonancia, hay un grupo de gente, de científicos que dice que sí es resonancia. Yo me inclino a creer que sí es resonancia, ¿ok? Entonces vamos a ver este video. Vamos a ver si es este. ¿Verdad que no se está oyendo? No, profe. Ok, es que fue que no puse. Ok. Ahora sí.
Vean el puente. Bueno, eso que le pasó al Tacoma Narrow Bridge es lo mismo que le puede pasar a una máquina cuando entra en resonancia. Entonces, ¿qué hay que cuidar en las máquinas? Bueno, pues hay que cuidar de que entonces ninguna esté operando cerca de una frecuencia natural de la máquina, ¿ok? Cuando yo balanceaba máquinas,
entonces el balanceo de la máquina se hace a la velocidad de operación. Bueno, a veces arrancaba abanicos, ¿verdad? Que estaban en una estructura metálica arriba. Entonces el abanico empezaba, ¿verdad? Y empezaba a aumentar la rotación y se oía el ruido conforme aumentaba la rotación y llegaba a la velocidad de operación y entonces se oía y llegaba ya a su velocidad de operación. Esas dos escándalos que hizo fue cuando la frecuencia de rotación coincidió con la primera y la segunda frecuencia natural de la estructura. Entonces vibraba horrible, ¿verdad? Entonces, eso mismo que le pasa al puente, que es que empieza a intercambiar su energía cinética con su energía potencial, ¿verdad? Entonces empieza a deformarse ¿verdad? Eso mismo es lo que le puede pasar a las unidades y de hecho hay muchas unidades que entran en resonancia y se fracturan. Muchas, no crean que son pocas. Entonces, hay que tener en cuenta que las máquinas no pueden operar a una velocidad de rotación cercana a una frecuencia natural del sistema. ¿Ok? Entonces, vamos a poner esa idea para que eh, hay que buscar que la maquinaria rotativa no opere a frecuencias circulares cercana a alguna frecuencia natural de vibración de la misma. Ok. Bueno, entonces si las vibraciones son tan importantes, estamos viendo la pizarra o me quedé en Google. No, profe, está en la pizarra. Ah, bueno, ok. Entonces, si las vibraciones son tan importantes, bueno, entonces ingresemos al tercer punto, ¿verdad? Nuestro, que es, ya vimos la introducción, las definiciones y el tercer punto, que es representación de las vibraciones mecánicas. Estamos en la clase 2, ¿verdad? Sí. Entonces, punto 3, representación de las vibraciones mecánicas. Y entonces decimos, que las vibraciones mecánicas se pueden representar a través de, primero, ondas en el tiempo. ¿Verdad? Que vamos a decir que estas ondas en el tiempo son gráficos que muestran el movimiento de la máquina, el movimiento real, pongamos, ¿verdad? El movimiento real de la máquina en función del tiempo o de un ángulo de rotación. Ok, entonces, ese movimiento de la máquina, ¿verdad? Entonces, ese movimiento de la máquina puede ser
que tenga una forma extraña, ¿verdad? Pero entonces digamos que venga por aquí el movimiento de la máquina y me genere esta onda en el tiempo, que puede ser, en general, es una onda complicada, ¿ok? Entonces aquí, en el eje vertical, como es el movimiento real de la máquina, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener en el eje vertical, puedo tener el desplazamiento, velocidad o aceleración. Y en el eje horizontal puedo tener el tiempo o ángulo de rotación. Ok, ¿por qué digo que volvamos a nuestros desplazamiento? ¿Por qué digo que se puede en el eje vertical graficar el desplazamiento de la velocidad o la aceleración? Bueno, porque ustedes saben que en el movimiento armónico simple, o sea, el movimiento vibratorio más simple que les dije en la clase pasada, que era un movimiento sinusoidal, ¿verdad? Yo puedo tener el desplazamiento, con rojo no me gusta. Fíjense qué interesante, yo puedo tener el desplazamiento de un punto de la máquina, el más sencillo de los movimientos, que es el provocado por un desbalance puro nada más. Entonces es una amplitud máxima por el seno de omega t, ¿verdad? Pero entonces ese punto tiene una velocidad que es x punto. X punto de t es igual a omega por el coseno de omega de t. Y puedo medir también la aceleración de ese punto, porque como es un movimiento vibratorio, entonces es menos a omega cuadrado seno de omega t. ¿Ven? Entonces, en un movimiento, en un movimiento armónico simple producido por un desbalance, yo puedo tener el desplazamiento, ¿verdad? Cuando estoy midiendo en el tiempo, ¿verdad? Estoy con un cronómetro y estoy con un acelerómetro ahí. Bueno, en los analizadores no se necesita ya este cronómetro. El analizador trae un reloj interno, entonces sabe cuántos segundos están pasando, entonces él va grabando la onda en el tiempo. Entonces el analizador me puede medir el desplazamiento o la velocidad o la aceleración, ¿ok? Usualmente miden la aceleración porque usan acelerómetros. Entonces, hacen una integración discreta digital y dan la velocidad y hacen otra integración electrónica y dan el desplazamiento. Entonces, así es como los analizadores trabajan. Bueno, y esa es una forma. Y la otra forma es los espectros, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que las vibraciones mecánicas se pueden representar a través de ondas en el tiempo, que es el gráfico del movimiento contra el tiempo, ya sea el movimiento, el desplazamiento, la velocidad o la aceleración, y los espectros. Los espectros. Que vamos a decir son gráficos ¿verdad? Vamos a decir que son gráficos que muestran la amplitud de la aceleración, de la velocidad o del desplazamiento contra la frecuencia
de la vibración. ¿Verdad? Estos espectros se obtienen a partir de la onda en el tiempo. Aplicando las transformadas discretas de Fourier a la onda en el tiempo. El resultado es un gráfico que muestra las amplitudes a distintas frecuencias relacionadas con la frecuencia de giro de la máquina que se está analizando. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que obtenemos la onda en el tiempo con el analizador, ¿verdad? Y entonces tenemos una onda en el tiempo y le aplicamos la transformada de Fourier y obtenemos el espectro. Entonces aquí lo que tenemos es que tenemos por ejemplo, estamos midiendo aceleración. Entonces tenemos una onda de la aceleración ahí que puede ser complicada, ¿verdad? Una onda ahí, ¿verdad? Entonces aquí digamos que estamos midiendo la aceleración, ¿verdad? Entonces estamos midiendo la aceleración en el tiempo, lo que quiere decir que este eje es el eje del tiempo. Entonces, aplicamos Fourier a esta onda en el tiempo, le aplicamos la transformación, se llama transformada Fast Fourier Transform, transformada rápida de Fourier, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que estamos diciendo es que aquí aplicamos el FFT, ¿verdad? Aquí hacemos el FFT. Bueno, empezó usándose la transformada rápida de Fourier, el FFT, pero ahora se aplica la transformada discreta de Fourier. Discrete Fourier Transform. Ok, todo se lo estoy dando en inglés porque de ahí todo está en inglés, ¿verdad? Si quieren, aquí les apunto, digamos, la traducción o en inglés aquí, ¿verdad? Esto significa Fast Fourier Transform. Transformada rápida de Fourier. Y esto significa discrete Fourier transform. Transformada discreta de Fourier. Ok, entonces, ¿qué es lo que se obtiene? Bueno, pues lo que se obtiene es un gráfico de la amplitud, en este caso, aceleración, porque estamos trabajando con la aceleración, ¿verdad? Entonces vamos a tener unos picos de aceleración que no son los mismos de la onda en el tiempo, porque estamos aplicando las transformadas integrales, ¿verdad? Entonces, y aquí lo que vamos a tener es la frecuencia, que podemos medirla en hercios, podemos medirla en RPM o en ciclos por minuto, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ese gráfico de Fourier es un gráfico que me da unos picos aquí. Entonces, ese es un pico a una frecuencia, este es un pico a otra frecuencia, este es un pico a otra frecuencia y ahí va. Entonces, esto es lo que se llama
la onda en el tiempo. Y esto es lo que se llama espectro en el dominio de la frecuencia. Ok, y para que no se pierdan, voy a señalarles que esto significa, esto que está aquí, se refiere, esto que está aquí, se refiere a esto. Discrete, está mal, discrete, sí, exactamente, transform. ¿Qué no le gusta de transform? Es que está en español, ok. Discrete, fast Fourier transform, sí, está bien, ok. Entonces, de los espectros decimos, vamos a decir varias cosas. Primero, son gráficos que se obtienen de la aplicación de las transformadas de Fourier. Estas transformadas conforman un procedimiento matemático en el cual se pasa del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Ok, entonces estamos en la onda en el tiempo, el dominio es el tiempo y pasamos al dominio de la frecuencia, que es ortogonal, matemáticamente hablando, al tiempo. Ok, entonces esto es lo que estamos diciendo. Bueno, ahorita se los vuelvo a enseñar, pero ahí lo tienen en los apuntes anteriores, ¿verdad? Entonces decimos que los espectros son gráficos de amplitud versus frecuencia. Se puede graficar la magnitud del desplazamiento, la velocidad o la aceleración del movimiento vibratorio. Los espectros se obtienen a partir del gráfico de la onda mecánica de las vibraciones presentes en la máquina a analizar. Los espectros incluyen 3 tipos de picos. Vamos a ver. Caramba, ya son las 3:30. Qué tirado. Vamos a ver. Primero, picos relacionados con energía o movimiento. No, hagámoslo así, con energía sincrónica o movimiento sincrónico. Estos picos conforman la información sincrónica de la máquina. O sea, se presenta la frecuencia de giro de la máquina, que se le llama frecuencia fundamental o F0. F0. Y las frecuencias múltiples, enteros, las frecuencias múltiplos, enteros de la frecuencia fundamental, tales como los picos
a 2F0 2F0 3F0 etcétera, NF0. B. Ahorita terminamos con los espectros, muchachos. Lo que pasa es que no, mejor seguimos en la otra clase. Bueno, voy a terminar aquí para hacer el recreo, porque hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tienen que ustedes saber todo esto? Se estarán preguntando. Ahora me lo contestan después del recreo, ¿ok? Les dejo esa pregunta de tarea para pensar en el recreo, ¿de acuerdo? Listo, profe. Ok, Carolina, gracias. Bueno, les aviso por WhatsApp.